La historia del héroe orco capítulo 24. Evento principal. Día 1 justo antes del comienzo del evento principal, dentro de la sala de espera de Buzz, Primera estaba frente al orco, con la frustración visible en su rostro. Toma, me esforcé mucho en hacer esta arma para el evento principal, pero no durará mucho con tu fuerza. No podré hacer más espadas, y no me queda tiempo para hacerla más fuerte. Depende de ti hacerla durar hasta el final. Entendido. Durante el evento principal, las parejas de luchadores y herreros tenían su propia sala de espera, en la que había un horno y un yunque para poder hacer una herrería rudimentaria. Mientras se celebraba el torneo, el herrero podía realizar reparaciones y mejoras en la armadura siempre que el guerrero no fuera requerido en la arena. Sin embargo, el tiempo del que disponían era limitado. En cuanto concluía un combate, el siguiente comenzaba casi inmediatamente. La ronda inicial duraba un par de horas, para un total de 32 combates, pero a medida que el torneo avanzaba, el tiempo entre los combates de un luchador se hacía cada vez más corto. Naturalmente, un herrero no tendría la oportunidad de revisar completamente una pieza de equipo o de crear un equipo nuevo desde cero. Por supuesto, los combates no se programaban todos el mismo día. Las 3 rondas que determinaban los 8 primeros puestos se disputaban el primer día, y las otras 3 que determinaban el ganador final se disputaban el segundo. Sin embargo, estos combates finales eran los más intensos de todos. Los herreros tenían que aprovechar al máximo el escaso tiempo del que disponían. A lo sumo podían realizar reparaciones sencillas, igual que durante un conflicto real, donde podrían tener docenas o incluso cientos de armas que arreglar. De todos modos, si logramos superar los 3 encuentros de hoy, ganar ya no será un sueño lejano. Primera no estaba nada confiada. Aunque había pasado toda la noche martilleando el acero fundido, y su espada recién mejorada era su mejor trabajo hasta el momento, los acontecimientos de las preliminares pesaban mucho en su mente. Claro que estaba orgullosa de esta nueva espada, pero también lo estaba de la que había preparado anteriormente. Como podía estar tranquila cuando el arma que había pasado incontables horas elaborando se doblaba sin que ella supiera por qué? Ya se me ocurrirá algo, dijo Buzz mientras agarraba el mango de la espada y le daba un par de golpes de prueba. Al lado del héroe, se la sintió con satisfacción, como diciendo que aprobaba esta nueva y mejorada arma. Entonces, Primera miró al hada. Cel, ¿cuánto tiempo más vas a estar aquí? ¿Qué te pasa de repente? No se me permite estar aquí. Por supuesto que no. Deja de molestar. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué se me excluye? ¿No soy lo suficientemente buena para ti? Los 3 hemos trabajado tan duro, mano a mano, y hemos llegado tan lejos. ¿Por qué? He hecho algo malo. Soy inocente, lo juro. Oh, mírate, pobrecita. Debes haber trabajado muy duro, ¿verdad? Ah, tu mano. Te has quemado. Déjame ver eso un segundo, y listo. Todo curado. ¿Lo ves? ¿Ves? Soy útil. Te he curado. Estoy curando. J.E. Sí, sí. Gracias, te lo agradezco. Pero según las reglas, solo la pareja de guerrero y herrero puede estar en la sala de espera. Ah, sí. Bien entonces. Las salas de espera estaban, de hecho, vedadas a todos menos a los luchadores y a los herreros. Por mucho que se rogara y suplicara, las reglas eran las reglas. Sin mencionar los poderes curativos del polvo de hada. Si se descubría que Buzz y Primera estaban esencialmente dopados, podían despedirse de su potencial victoria. Lo entiendo. Bueno, entonces, vigilaré la valiente figura del señor desde el público. Jefe. Lucha. HM. Al dejar esas palabras de despedida, Cell salió en picado de la sala de espera, dejando al orco y a la enana solos. Ahora, sin la distracción flotante y brillante que competía por su atención, la mirada de Buzz gravitó naturalmente hacia Primera. La muchacha estaba vestida con ligereza en previsión del trabajo de herrería.
Su escote ligeramente expuesto hizo que la excitación inducida por la virginidad de Buzz se disparara. ¿Qué pasa? ¿Me estás mirando como si fueras a? No te preocupes, solo estoy mirando. En nombre del rey orco, está prohibido tener relaciones sexuales no consentidas con un individuo de otra raza. Ah, bueno, mira todo lo que quieras, de todas formas, no soy tan bonita, ¿verdad? Eres muy atractiva. Por supuesto, soy fea, ¿eh? Debes tener un gusto terrible para las mujeres. Primera no sintió nada especial ante las palabras de Buzz. Había vivido toda su vida en una sociedad que no encontraba su apariencia estéticamente agradable. Algunos incluso la consideraban repulsiva. Ningún hombre la había encontrado atractiva, y el héroe orco era el primero que se le había insinuado. De todos modos, como he dicho antes, nuestro combate se acerca. He echado un vistazo a las tablas, y nuestro primer oponente es una potencia. Gorgor el ogro. ¿Lo conoces? Por supuesto. Hemos luchado juntos en el pasado. Entonces sabes lo fuerte que es. Un hombre de confianza, sin duda. Tenemos que pasar por encima de él. M.I.Chem. Buzz asintió. Llevaba la misma expresión tranquila de siempre, pero Primera no podía leer sus emociones orcas. Ella proyectó su propio sentimiento en él, y asumió que estaba tan tenso como ella. ¿Va a ser muy duro? No. No, en absoluto. Mi objetivo es la victoria total. Los ojos de Primera se abrieron de par en par mientras miraba al héroe. Los ojos de este seguían fijos en el pecho de la joven. Sin embargo, no tenía ningún rastro de vacilación o miedo. Este era un hombre que estaba totalmente seguro de sí mismo. Ella casi se olvidó de sus propias dudas, al ver cuán seguro de sí mismo estaba él. Por un segundo, todas esas espadas dobladas y astilladas, y su frustración, toda su rabia, se escaparon de su mente. Victoria, ¿eh? Pero la chica volvió rápidamente a sus cabales. Siendo realistas, ganar sería un esfuerzo casi imposible. Buzz. Como espadachín, estaba por debajo del nivel, y apenas tenía cerebro entre sus gruesos hombros, pensó. Si se hubiera emparejado con un guerrero más capaz, uno que blandiera sus espadas cuidadosamente elaboradas con técnica en lugar de fuerza bruta, podría haber sido capaz de ganar. Pero había hecho su cama, y ahora tenía que acostarse en ella. La culpa era suya por haber aceptado asociarse con un mal guerrero. Primera no tenía ninguna esperanza de ganar todo el torneo. Pero, había un único oponente contra el que quería salir victoriosa. Por lo menos. Al menos, tenemos que llegar a la tercera ronda de hoy. Necesitamos llegar al menos hasta ahí. ¿Está claro? Por supuesto. En la tercera ronda del primer día, si todo salía como estaba previsto y no había contratiempos inesperados, la pareja se enfrentaría con toda probabilidad a un guerrero de la gente bestia llamado Kourou. Tenía una mala reputación y era conocido por ser tosco, grosero y propenso a la violencia. Pero su destreza con la espada era de lo mejor. Sin embargo, la persona que Primera buscaba no era el propio Kourou, sino el individuo que había fabricado su armadura. Una persona que la había despreciado durante años. Aunque se sentía deprimida por tener como compañero a un guerrero tan estúpido como Buzz, su rencor era tan fuerte como siempre. Señor Buzz. Por favor, prepárese, su combate está a punto de comenzar. Fue entonces cuando el asistente del Coliseo vino a notificar al orco. De acuerdo entonces, vamos. Primera le dio a Buzz una pequeña palmada de ánimo en el hombro. El héroe se detuvo un segundo para saborear el tacto de su palma desnuda, que no era en absoluto suave, pero sí más que agradable para el orco virgen. ¿De acuerdo? Con ese último grito animado, comenzó a dirigirse hacia la arena. Ronda 1, Buzz contra Gorgor. Dos hombres se encontraban frente a frente en el centro de la arena. Uno de ellos medía más de 4 metros, y su piel marrón rojiza brillaba bajo la luz del sol. Sus hombros anormalmente desarrollados parecían pequeñas lunas, y su inmensa barbilla era como un robusto ladrillo de arcilla. Era un ogro.
Estaba cubierto de pies a cabeza por una gruesa armadura inmóvil, y en su mano sostenía una espada tan larga como él mismo y tan ancha como la altura de un enano medio. Como participante, era uno de los favoritos para ganar todo el torneo, al menos según las casas de apuestas. Gorgor el ogro. Durante la guerra era conocido como el Gigante de Hierro, un guerrero que hacía temblar tanto el suelo como las tropas de la Alianza con cada uno de sus atronadores pasos. El motivo de su presencia en el foso de Dobanga era un enano que había conocido durante la guerra. Aunque dicho enano era un prisionero de guerra y los dos estaban en bandos opuestos del conflicto, lograron entablar una amistad que sobrevivió al derramamiento de sangre. Tras congeniar en una pequeña charla, siguieron profundizando en su relación y ahora participaban juntos en el festival de armamento cada año. En términos de habilidad bruta, era uno de los mejores del torneo. Su oponente medía más de 2 metros. Un orco promedio, con la piel de un verde promedio. Sin embargo, a pesar de su apariencia promedio, era aún más conocido que Gorgor. El héroe de los orcos, Bas. El más poderoso de todos los orcos. Aunque no todos conocieran su apariencia, ninguno ignoraba su nombre y reputación, sus innumerables apodos, cada uno de los cuales relataba una historia de desastre y destrucción. Oh, oye, parece que estamos empezando con un enfrentamiento bastante interesante. Gorgor es uno de los mejores que hay. Su fuerza es realmente impresionante. Ni siquiera un orco tendría una oportunidad contra el de frente. Veamos si Bas logra pasar el rango de Gorgor. Ese es el factor decisivo aquí. El público estaba entusiasmado por ver una buena pelea que diera inicio al evento principal. Pero entre los espectadores, algunos estaban temblando. Viejo, esto, en serio. Oh viejo, no envidio a Gorgor, debe haber sido maldecido con la mala suerte para encontrarlo tan pronto. Dios mío, esto no es una pelea. Esto es una ejecución unilateral. Una ejecución, te digo. Rezaré por ti, Gorgor. Eres un buen hombre. Por favor, vuelve a casa con vida. Mientras el público general y los analistas de sillón que desconocían quién era realmente Bas trataban de predecir cómo se desarrollaría el combate, los verdaderos guerreros veteranos de la multitud miraban hacia el ogro endurecido por la batalla con lástima y tristeza en sus ojos. Porque lo sabían. Sabían que, contra el destructor, Gorgor no era más que un saco de boxeo de gran tamaño. Una oveja desventurada, enviada al matadero. Lo sabían, porque ese mismo destino les había tocado a sus camaradas ahora muertos. Armadura. Irrelevante. Tamaño. No me hagas reír. No importaba lo grande que fuera el luchador. No importaba cuán gruesa fuera la armadura. No importaba la habilidad del herrero. No importaba lo afilada que estuviera la espada. Nada importaba ante la fuerza abrumadora. El apodo de Bas del Destructor no solo se aplicaba a la infraestructura de la ciudad. Se aplicaba a todo. Bas, ha pasado un tiempo. Vaya, pero si es Gorgor. Sabiendo o no del miedo del público, Gorgor sonrió y llamó a Bas. El héroe le devolvió el saludo, aunque no con tanto entusiasmo. No eran más que conocidos, después de todo. No amigos cercanos. No he oído hablar de ti desde la última vez que luchamos juntos en la batalla de las tierras altas de Remium. ¿Has estado bien? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿El rey orco te dejó salir del país? M.I. Chem. Es magnánimo, compasivo y benevolente. En su generosidad, me ha dado permiso para irme. Fu. Gorgor se rió ante la descripción que hizo Bas del rey orco. El único ser en el mundo que podía decir que el rey orco, del que se decía que era la encarnación de la propia violencia, era benévolo, con cara seria, era el orco que tenía delante. Bueno, entonces. Tras su breve intercambio, Gorgor levantó su arma. La punta de la espada apuntaba directamente hacia el cielo abierto, proyectando una inmensa sombra sobre Bas. La expresión contorsionada del ogro estaba llena de anticipación y miedo. Sus dientes estaban fuertemente apretados. El inmenso guerrero, aunque doblaba en tamaño a su oponente,
Tenía el rostro de un hombre dispuesto a morir. El rostro de un hombre que hacía acopio de todo su valor para desafiar a un oponente al que sabía no podía vencer. Hagámoslo. Sí. El aire se enfrió instantáneamente en el momento en que Bas levantó su espada. Era una postura simple y rudimentaria. Algo que un principiante aprendería cuando coge una espada por primera vez. Pero no había huecos. No había aberturas. Fue entonces cuando todos, desde el niño más ignorante hasta el más veterano de los guerreros, comprendieron que el combate estaba decidido. Todos los miembros del público tragaron colectivamente. La postura de Bas resumaba fuerza absoluta. Gorgor, que se enfrentaba a él, parecía patético en comparación. MRRRHN. Gorgor hizo el primer movimiento. Dio un tajo hacia abajo con su gigantesca espada. Un golpe suave y limpio, sin florituras. Un golpe directo que, aunque se viera fácilmente, destruiría a cualquiera que se atreviera a defenderse de él. El estruendo del acero resonó en la arena, haciendo volar el polvo y los terrones de tierra por el aire, oscureciendo la visión del público. Justo cuando el público estaba a punto de preguntarse qué ocurría, algo salió de las nubes de polvo. Algunos creyeron que era un trozo de carne de Gorgor. Especialmente los guerreros veteranos que habían tenido el privilegio de presenciar a Bas en la batalla. Porque eso era lo que les había ocurrido a todos los que se habían enfrentado al orco en el pasado. La tormenta de sangre que el héroe dejó a su paso quedó grabada para siempre en sus mentes. Pero no. No era ni un trozo de carne, ni un chorro de sangre. Ese algo voló, silbando en el aire antes de aterrizar con un fuerte golpe, clavándose en el suelo blando de la arena. Pronto, la verdadera naturaleza de ese algo se hizo evidente. Era un trozo de hierro. Afilado y puntiagudo, todos los enanos del público se dieron cuenta de lo que era, la punta de una espada. Cuando el polvo se disipó, todos pudieron ver que Gorgor seguía en pie, habiendo continuado con su golpe hasta el final, pero al arma que sostenía le faltaba la mitad superior que habría cortado la carne de Bas. Tan pronto como el árbitro vio esta escena, anunció, ganador, Bas. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. ¿Destrozó Bas la hoja de Gorgor? ¿O el ogro se resbaló, destrozando su propia espada tras golpearla contra el suelo? Ambas explicaciones eran ridículas, pero no había forma de que un arma que había llegado hasta el evento principal se rompiera solo por golpear el suelo. Eso significaba. No hubo aplausos. Nadie entendía realmente lo que había pasado. ¿Qué había hecho el destructor en esas fracciones de segundo? Bas envainó tranquilamente su espada, y volvió a caminar hacia la sala de espera, dejando a Gorgor observando su espalda, encogido con consternación. Pero después de un momento, el ogro cerró los ojos, se puso de rodillas y apoyó los puños en el suelo. La tradicional reverencia de derrota de un ogro. Aunque humillado, estaba expresando tanto su respeto como su gratitud hacia un oponente abrumadoramente más fuerte. Nadie entendía los acontecimientos que habían ocurrido. Pero pudieron ver que Gorgor había admitido la derrota. En el torneo del año pasado, el mismo Gorgor se había negado a reconocer su derrota después de que su arma se rompiera, continuando con la rapiña. El mismo Gorgor que, cubierto de sangre y sujetado por una docena de guerreros, había seguido gritando que aún no había perdido. Ese mismo Gorgor, hoy, había perdido las ganas de luchar tras un solo golpe, a pesar de no tener ni un rasguño en su cuerpo. Este hecho fue calando poco a poco en el público, y uno a uno se fue levantando en rugientes aplausos. Ronda 2, Bas contra Hedon. Bas llevaba más de un minuto parado en el centro de la arena, y su oponente aún no había llegado. Espada en mano, el héroe esperó pacientemente. Esperó otro minuto. Y luego otro. Sin embargo, la otra parte aún no aparecía. El público se enfurecía cada vez más, estallando en abucheos y protestas. Finalmente, el funcionario enano encargado de llamar a los participantes salió a la arena. ¿Era él el oponente esta vez? Bas comenzó a levantar su arma y a mover los pies para adoptar una postura,
pero rápidamente se dio cuenta de que su posible enemigo estaba desarmado. En su lugar, el enano sacó una pequeña bandera roja de su cinturón y la agitó para que todos la vieran. Los abucheos se hicieron aún más fuertes. Ganador, Buzz. Hedon había perdido el asalto. Ronda 3, Buzz contra Kouro. El segundo asalto llegó y pasó, y el tercer asalto estaba ahora sobre el héroe orco. Buzz había llegado de nuevo ante su oponente, que seguía ausente. Tomando este tiempo para reflexionar, Buzz cerró los ojos y recordó la conversación que acababa de tener en la sala de espera hace unos momentos con Primera. La enana se alegraba de que hubieran ganado el segundo asalto y le había dedicado unas escasas palabras de ánimo. El siguiente asalto, todo va a caer en este es el importante. Aunque más bien parecía que se dirigía esas palabras a sí misma. No es que le importara mucho al orco, ya que la visión de la chica, que entonces no llevaba más que un delantal de cuero, aumentó la motivación de Buzz hasta cotas nunca vistas, al tiempo que borraba cualquier otro pensamiento de su mente, y su decepción por la ausencia de su oponente se desvanecía en el aire. Después del primer asalto, Primera se había tomado el tiempo de arreglar la armadura de Buzz en el horno. Desde su posición, los ojos de Buzz se clavaron en su voluptuosa figura, acentuada por la luz del fuego. Su pecho se balanceaba con cada golpe de su martillo, y sus axilas saltaban a la vista cada vez que se limpiaba el sudor de la frente. A Buzz le costó toda su disciplina orca resistirse a su impulso primario de inmovilizarla y desatar su lujuria, y sin embargo había una parte del que no quería hacer otra cosa que admirar respetuosamente su figura. Entrando ahora por la puerta del tigre. El guerrero Kourou. Un hombre entró finalmente en la arena y se acercó a Buzz. Su nariz era de gente bestia, y su pelaje era tan oscuro como la noche. Un hombre bestia, probablemente unos años más joven que el héroe. Kourou. Buzz había escuchado ese nombre. Un joven que una vez había sido nombrado capitán de un escuadrón suicida de hombres bestia, una marca particular de combatientes hombres bestia famosos por cargar temerariamente contra las filas de su enemigo, sacrificando sus propias vidas a cambio de la cabeza del oponente. Pero incluso después de arriesgar su vida una y otra vez, Kourou salió vivo. Sus habilidades eran bien conocidas, incluso entre la Federación. De hecho, incluso fue condecorado con el más prestigioso de los premios después de regresar de una misión especialmente peligrosa. La Medalla de Honor del Colmillo del Lobo, una medalla que solo se concedía a los más valientes y fuertes, y cuyos esfuerzos sin los cuales habría sido casi imposible ganar. ¡Pum! Pero la vida de Kourou a partir de entonces fue un misterio para la mayoría fuera del país de la gente bestia. ¿Por qué un hombre que había salido de la guerra no solo con su vida y sus miembros intactos, sino también con honor y gloria, se estaba consumiendo en un lugar como este? ¿Por qué un veterano condecorado que podría vivir cómodamente en su jubilación luchaba ahora en una arena enana? Tras la firma del Tratado de Paz, Kourou se había tranquilizado al principio, contentándose con vivir una vida de paz y tranquilidad. Pero las costumbres eran duras, y a un hombre que había vivido al límite le resultaba difícil volver a la normalidad. Ya no podía resolver sus problemas con uñas y dientes. Sus tendencias violentas, que le habían convertido en un guerrero ejemplar durante la guerra, eran ahora un lastre. Tras demasiados encontronazos con la ley, había perdido su lugar en el país de la gente bestia. Despreciado y exiliado, se vio obligado a vagar durante un tiempo, antes de encontrarse en el foso de Dobanga. Naturalmente, su actitud no cambió. Sin embargo, el foso de Dobanga tenía algo que ninguna otra ciudad tenía. El foso de Dobanga tenía el Coliseo. El hombre bestia, que hablaba mejor con su espada que con su lengua, había encontrado por fin un lugar para sí mismo en el pacífico mundo de la posguerra. Su primer intento en el Festival de Armamento fue menos que estelar. El año pasado, había abandonado durante su segunda ronda. Aunque se podía decir que fue una actuación decente para un debutante, fue extremadamente decepcionante para el ex soldado. Volvió a empezar, humillándose y volviendo a pulir sus habilidades. Pero, debido a su mal genio y a su mala actitud, no pudo conseguir el único factor decisivo para ganar el Festival del Armamento. Sí, era un equipo decente.
Fue entonces cuando un enano se acercó a él. El enano reprendió a Kourou por su mal humor. Sé que eres un hombre bestia, pero eso no significa que tengas que actuar como un perro de verdad, le dijo, ten un poco de dignidad y respeto. Pero el testarudo guerrero no escuchó. Después de todo, ¿quién era ese enano para decirle lo que tenía que hacer? Y, sin embargo, al día siguiente, el enano volvió de nuevo. Vamos, Kourou, escúchame solo una vez. Solo una vez. Y no te volveré a molestar. Y al día siguiente también. Y al día siguiente. Un día, tras acabar con su oponente en uno de sus combates en la arena, por capricho, Kourou decidió seguir el consejo del enano. El hombre bestia, en lugar de menospreciar y patear a su enemigo abatido, lo ayudó a levantarse. Había sido una batalla muy reñida, y estaba fatigado. No tenía energía para pensar en insultos apropiados que lanzar, así que razonó que podía ser honorable para variar. Al momento siguiente, el público se deshizo en vítores. Todo el público lo colmó de elogios, coreando su nombre. Kourou estaba eufórico. Desde ese día, poco a poco, el comportamiento del hombre bestia cambió. Aunque su comportamiento grosero era una causa perdida, todavía reprendía a cualquiera que se cruzara con él, había dejado de maltratar a sus oponentes derribados. Su base de fans creció exponencialmente, y los enanos de Dobanga adoraron su cambio de actitud. Después de todo, ¿a quién no le gusta un buen arco de redención? Kourou, al ver que su benefactor tenía una evidente buena voluntad, le preguntó si le haría algún equipo para el Festival del Armamento. El enano, aunque sorprendido, aceptó inmediatamente. Durante los meses siguientes, pasaron por innumerables pruebas y errores, hasta que finalmente forjaron una espada y una armadura perfectamente adaptadas al físico del hombre bestia. Con un herrero a su lado y el acero sobre sus hombros, Kourou estaba ahora perfectamente preparado para el torneo de este año. ¿El herrero enano que le prestó su fuerza? Su nombre era Carmela Dobanga. El público esperaba que Kourou hiciera sus habituales payasadas. ¿Qué tipo de insultos lanzaría a su oponente? ¿Subrayaría su diminuto tamaño para ser un orco? ¿Insultaría a sus padres? ¿Sus habilidades? Pero, inesperadamente, el alborotador hombre bestia no hizo nada de eso. Al comenzar el combate, el guerrero de pelo oscuro enroscó la cola y se inclinó profundamente hacia Baz, un gesto de la gente bestia de gratitud y sumisión. Él nunca en toda su carrera de lucha en la arena había hecho algo así. La intimidación era la norma, pero ¿una reverencia? Todo el público se quedó sin palabras. Los entendidos eran conscientes del significado de este acto. Un guerrero de la gente bestia solo se inclinaría ante un luchador que fuera claramente superior a él. En otras palabras, Kourou estaba admitiendo abiertamente, para que todos lo vieran, que tenía entre pocas y nulas posibilidades de salir victorioso de este combate. El guerrero se colocó en posición, adoptando las artes marciales del ejército de la gente bestia en lugar de la postura laxa y burlona que solía adoptar. Su cuerpo estaba girado hacia un lado, con las caderas bajas en el suelo. Sosteniendo su espada a su lado, cada músculo de su cuerpo se enroscaba como un resorte, listo para saltar. Me siento honrado de enfrentarme a usted en combate. Gracias por esta oportunidad. El propio Kourou no esperaba actuar así. Incluso si el héroe hombre bestia Leto fuera su oponente, habría afirmado en voz alta que era más fuerte, y que lo demostraría. Pero, aún así, sin darse cuenta, aunque naturalmente, había agradecido al héroe orco. Sin embargo, el guerrero despejó rápidamente su mente de tales pensamientos. Esta era la tercera ronda del Festival de Armamento, lo más lejos que había llegado. Un lugar al que había llegado con la ayuda de su compañera enana. Y su oponente no era otro que Baz, el héroe orco. Todos los que eran alguien en el campo de batalla sabían lo letal que era este hombre. Esta no era una pelea en la que pudiera permitirse pensar en cosas frívolas. Sí. Baz asintió y levantó su espada. El combate comenzó con poca fanfarria. Deslizándose silenciosamente sobre la tierra, Kourou se posicionó rápidamente a la derecha de Baz, blandiendo su espada.
pero se trataba de una finta. El hombre bestia quería atraer al orco golpeando su lado dominante. Sus pies se clavaron en el suelo mientras bajaba y giraba bruscamente hacia el lado izquierdo del héroe, más lejos de la espada de este. El guerrero de piel oscura volvió a blandir su espada, esta vez con la intención de golpear. Un destello. En un instante, el brazo de Baz se convirtió en un borrón. Y al siguiente, Kouru salió despedido como un cachorro muerto. Antes de que nadie se diera cuenta, el cuerpo inerte del hombre bestia había pasado por encima de las paredes de la arena y se había estrellado contra las gradas. Afortunadamente, no había nadie sentado en el lugar de la colisión. Pero, por desgracia, eso significaba que no había nada que amortiguara el aterrizaje de Kourou. No se levantó. Ganador, Baz. El encuentro había terminado en un abrir y cerrar de ojos. Baz había ganado. Como muchos de los espectadores esperaban, Kourou había sufrido una aplastante derrota. Sin embargo, nadie se burló de él. En cambio, recibió aplausos, aunque escasos, por haber tenido la valentía, al igual que Gorgol antes que él, de cruzar la espada con el terror que era el héroe orco. Así, el lugar de Baz en las semifinales del torneo estaba decidido.